aplicación del teorema de Pitágoras, aplicación de las razones trigonométricas. En este lab te voy a mostrar un ejercicio donde podrás ver las dos cosas y podrás darte cuenta qué tanto de lo que hemos conversado hasta el momento en los anteriores videos has aprendido y qué tanto vas a aprender con este nuevo ejercicio. Bienvenidos a una aplicación del teorema de Pitágoras y de razones trigonométricas. No te lo pierdas. Ok, y en este ejercicio nos piden calcular el área total de la figura. Pero cuando nosotros observamos la figura que nos dan aquí, que es un triángulo, ese triángulo inicial está formado básicamente por dos triángulos. Fíjate, el triángulo ABD y el triángulo BDC. Con lo cual es importante hallar el área de cada uno de esos triángulos y luego sumarlo. Entonces, miremos cómo podemos hacer esto. Revisemos la información que nos dan. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un ángulo, tenemos este cateto del triángulo mayor y tenemos este segmento de aquí que es perpendicular, digamos, a esta base. Y ese segmento de ahí, por esa información que tenemos, es una altura del triángulo. Ojo, y digo una altura porque ¿te acuerdas cuál es la definición de altura de triángulo? Te la voy a recordar. La altura de un triángulo se define como el segmento que parte de uno de los vértices del triángulo hasta el lado opuesto. Pero recuerda, ese segmento es un segmento perpendicular. Fíjate, vértice hasta el lado opuesto, pero perpendicular. Entonces, cuando cumplen esas características, podemos decir que ya tengo identificado una de las alturas del triángulo. Vuelvo y digo, una de las alturas, porque para cada vértice se pueden trazar sus respectivas alturas. Es un paréntesis, como para que recordemos el concepto de altura. Ok, bien. Entonces, ¿qué te propongo para poder resolver este ejercicio? Es decir, para calcular el área. Me dan este valor y como yo necesito hallar este área que está aquí y para hallar el área, ¿qué necesito yo? La base por la altura. Entonces, tengo esta base. Bueno, necesito esta base, tengo esta altura. No la tengo. Entonces, vamos a aplicar las razones trigonométricas. Recuerda que las razones trigonométricas se aplican para triángulos rectángulos. Entonces, por ejemplo, podemos decir tangente de 60 grados es igual a 10 metros sobre el segmento AD. ¿Esto qué quiere decir? Que el segmento AD es igual a 10 metros sobre la tangente de 60 grados. Con lo cual concluyo que el segmento AD es 5,77. Listo, 5,77. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, el segmento AC, que es me lo da el ejercicio, y acabo de determinar el segmento AD, para yo poder saber el segmento DC, lo único que tengo que hacer es restar, es decir, la longitud mayor menos la longitud menor para que me dé el segmento restante. Entonces hagámoslo. Ahora bien, tengo, por ejemplo, el segmento AC es igual al segmento AD más el segmento DC, ¿cierto? Que es lo que yo te acabo de decir. O una forma distinta de expresarlo. Pero como a mí me interesa el segmento AD, lo único que hago es el segmento AC, que es el segmento mayor, le resto el segmento A. A mí me interesa, calcular el segmento DC. Entonces, AD, que lo acabo de calcular, menos mal que estaba prestando atención. Ustedes se dieron cuenta. Ojo. Entonces, el segmento AD, que es el segmento que acabo de calcular, lo voy a utilizar para hallar DC. Es decir, tengo AC, que es el segmento de mayor longitud, menos el segmento AD. Eso
da como resultado el segmento de C, que es 39,23 metros. Entonces ya tengo dos datos importantes. ¿Y por qué digo dos datos importantes? Porque para determinar el área de una figura basta con tener su base y su altura. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener, si yo llamo esto área 1 y a esto área 2, yo puedo decir el área 1 es igual a la base 1 por la altura 1 sobre 2. Entonces, ¿cuál es la base 1? La base 1 es AD. AD es 5,77 metros por la altura, que es 10 sobre 2. Entonces, el área 1 va a dar como resultado 28,85 metros cuadrados. Y por ejemplo, si yo tengo el área 2, va a ser igual a base 2 por altura 2 sobre 2. ¿Cuál es la base 2? DC. Pero yo acabo de calcular DC y DC es 39,23 metros por 10 metros sobre 2. El área 2 da como resultado 200, da como resultado 196,15 metros. Todo esto es aproximadamente. ¿Por qué digo que aproximadamente? Porque cuando realizamos los cálculos se pierden algunos decimales. Pero entonces vamos a tomar dos decimales y vamos a dejar la claridad que es un cálculo aproximado. Bien, ahora para hallar el área total, es decir, el área de todo este triángulo, lo que hago es sumar el área del triángulo 1 con el área del triángulo 2. Entonces, al sumar el área del triángulo 1 con el área del triángulo 2, me va a dar el área total, que es esta que está acá. Y vamos a tener como resultado 225 metros cuadrados. ¿Ya? Teniendo en cuenta tanto este como este. De esa forma hemos determinado el área de toda la figura. Pero tú me dices, bueno, ¿y entonces en dónde aplicamos el teorema de Pitágoras? Pues bueno, si el ejercicio no solamente te pide que calcules el área, sino que resuelvas los triángulos. ¿Y qué quiere decir resolver los triángulos? Los triángulos resueltos quiere decir que tú puedas determinar tanto los catetos como los ángulos. Entonces aquí, por ejemplo, no tenemos toda la información y ahí es donde vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, por ejemplo, ya yo tengo AD, en este caso, ya yo tengo AD, que es 5,77 y tengo 10 metros. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, entonces tengo que el cuadrado de AB es lo mismo al cuadrado de AD más el cuadrado de BD. Entonces, el cuadrado de AD es, en este caso, 5,77 todo al cuadrado y 10 metros todo al cuadrado. ¿Eso qué va a dar como resultado? 11,54 metros. Va a dar como resultado 11,54 metros. Bien, ahora, si yo tengo este ángulo de aquí que es 60 y este ángulo de aquí que es 90, ¿cuánto es la amplitud del ángulo ABD? Entonces, esa amplitud ABD es igual a 30 grados. ¿Por qué? Porque 90 más 60 es 150, más 30, 180. Listo.
Ahora vamos a hacer lo propio para la hipotenusa que nos hace falta. ¿Cuál es la hipotenusa que nos hace falta? La hipotenusa del triángulo número 2. Entonces tenemos el cuadrado de BC es igual al cuadrado de BD más el cuadrado de CD. ¿Eso qué es igual? El cuadrado de BD, que es cuadrado de 10 metros, más el cuadrado de CD, pero ya nosotros habíamos calculado que CD es 39,23 metros. ¿Y eso a qué es igual? Entonces BC tiene como longitud 40,48 metros. Listo, pero entonces, por ejemplo, en este caso ya tenemos las tres longitudes del triángulo. Tenemos este ángulo que es de 90 porque es la altura de ese triángulo. Ahora, pero nos faltan los ángulos. Nos falta este ángulo y nos falta este ángulo. Entonces, volvemos a aplicar razones trigonométricas. Seno, vamos a llamar a este teta, de teta es igual al cateto opuesto que es 10 metros sobre la hipotenusa que es BC, pero BC es 40,48 metros. Cancelamos aquí, me queda dimensional. Seno de teta es igual 0,2470. Aplicando función inversa, tenemos que teta es aproximadamente igual a 14,30 grados. Ahora ya tenemos dos ángulos. Tenemos 90, 14,30 y es sencillo hallar este de aquí. Entonces, la medida del ángulo DBC es igual a 75,7 grados. Entonces, ahora sí tenemos por completo tanto las medidas de los lados como las medidas de los ángulos. Entonces recuerda, teorema de Pitágoras, triángulos rectángulos, razones trigonométricas que son relaciones entre lados y ángulos. Es importante tener en cuenta un triángulo rectángulo. Confío en que este lab te haya servido y suscríbete y comparte. Cualquier cosa, por favor, me comentas. Nos vemos en el próximo.